A continuación y para finalizar, vamos a asistir a un panel de discusión que va a estar moderado por Rubén Verdugo, el jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. El panel va a estar compuesto por el Superintendente de Medio Ambiente, señor Cristian Franz, por el Director Ejecutivo Subrogante del CEA, Juan Cristóbal Moscoso, y por la Ministra Suplente del Tribunal Ambiental de Santiago, Jimena Insunza. Ok, gracias a todas y a todos por el espacio que hemos tenido esta mañana, la verdad. Yo creo que ha sido efectivamente un momento de bastante discusión, de mucha información, la verdad. Y quisiera, antes de entrar al taller, y evidentemente agradecer a la ministra, al director de CEA y al superintendente, la verdad, el espacio que vamos a tener de conversación. Quisiera remarcar algunos elementos que fueron planteados dentro de la mañana. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con el tema de la información, datos, digamos. Yo creo que ahí tenemos que ir considerando cómo somos capaces de no solo generar, sino que manejar esa información. Salió el concepto de compromiso institucional, fue un tema que también se plantea como un desafío probablemente en muchos de los que estamos acá presentes. Se plantea también el tema de las personas, digamos, y al final del día no podemos olvidar que gran parte de los desafíos que tienen las instituciones están vinculados a las personas. El cumplimiento normativo y las definiciones organizacionales, como lo planteaba ahí la Catherine a propósito de Anglo, y cómo significa efectivamente que una institución, una organización, tiene que repensarse respecto a lo que significa esos nuevos compromisos, digamos, en términos generales. Las herramientas al servicio de la toma de decisiones, un Estado que avanza, y también lo estamos de alguna manera viendo a propósito de las experiencias de Cernapesca, del CONAF, de nosotros. Si bien es cierto, no tuvieron el espacio hoy día, la verdad que no nos da para todos, digamos, pero también comentarle lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud con un software que ellos tienen de gestión de riesgo que se llama MIDAS, donde también están metiendo mucha información, particularmente ambiental y epidemiológica. Con eso también van avanzando en lo que es responsabilidad de salud. El concepto de los pilotos con titulares y efectivamente cómo las instituciones se abren un trabajo mucho más abierto, más participativo, más vinculado con los titulares, sin significar eso que uno está transando de alguna manera sus responsabilidades como fiscalizador, sancionador. Titulares que se abren al cumplimiento más activo, la gestión territorial, un elemento que también ahí se plantea como una cuestión esencial, y ciertamente todos estos elementos en el marco de la gestión de riesgos. Si uno va haciendo esa vinculación a propósito del cumplimiento ambiental, van evidentemente saliendo una serie de consultas y cuestiones que de alguna manera tienen que ser también consideradas institucionalmente. Y en ese sentido, la primera pregunta a la ministra, la verdad, y ahí particularmente, ministra, consultarle ¿cómo está visualizando el Tribunal Ambiental el uso de estas tecnologías como parte de elementos de demostración de cumplimiento? ¿Son válidas, no son válidas? ¿Se va a requerir o se va a ir, efectivamente, siempre se va a requerir de la demostración que hace un laboratorio de ensayo que de alguna manera utiliza metodologías tradicionales? ¿Hay espacio efectivamente para seguir avanzando en estos elementos como cumplimiento, ministra, respecto a lo que el Tribunal visualiza? Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Yo voy a tomarme la libertad primero de agradecer la invitación. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están sentados son abogados? Ya, o sea, un 5% de los asistentes. Y aquí en la mesa somos 3 los abogados. ¿Ah? Y por lo tanto, es importante tener esa idea de que quizás esto que se venía diciendo de que estos mundos están empezando recién a vincularse tanto en el lenguaje como en la misión y los objetivos que dentro de cada uno de los roles que cada uno tiene que cumplir. Pero aquí volvemos a ver esta diferencia, ¿eh? Y yo creo que ahí hay un llamado, y por eso me tomo la libertad de decir que hay todavía un desfase del derecho respecto de lo que está aconteciendo en las distintas industrias. O sea, uno ve esto, ve las presentaciones, ve el avance que ha hecho la superintendencia, que yo quiero felicitar a Sebastián por su presentación, y a mí me parece que el derecho está claramente al debe en la actualización de cómo integrar estas nuevas tecnologías a la regulación o cómo diseñar las regulaciones observando estas metodologías.
La pregunta que me hace Rubén, ustedes comprenderán que yo no la puedo responder, pero lo que sí puedo decir es que el tribunal tiene lo que se llama las normas de la sana crítica. Y las normas de la sana crítica están básicamente establecidas en lo que es la lógica, lo que son las máximas de la experiencia y lo que es el conocimiento científicamente afianzado. En ese sentido, por supuesto que va a depender del procedimiento y por lo tanto cuando estamos hablando de incumplimiento de un procedimiento sancionatorio, donde las actas de fiscalización que son efectuadas por los ministros de fe, tienen un valor probatorio que está asignado por la ley, que además está muy bien refrendado, creo yo, en la sentencia de los fiordos redactada por la ministra Sandoval, uno tendría que pensar que ahí la superintendencia o la administración tiene bastantes herramientas. Eso no significa que un tribunal que cuenta además con una integración mixta y que por lo tanto hay un ministro técnico tenga, por supuesto, la necesidad muchas veces de poder ver esa información y de procesarla a través de sus equipos, pero probablemente si esta está bien hecha y yo creo que ahí es donde empiezan, ¿no es cierto?, a tener importancia los elementos de la calibración de los instrumentos, de qué instrumentos estamos utilizando, de cuál es lo que se contempló en la resolución de calificación ambiental, cuál es la coordinación que existió entre el organismo evaluador y luego el organismo fiscalizador al momento de materializarlo. Bueno, y así un sinfín de cosas. No me quiero arrogar todo el tiempo, así que espero haberle dado respuesta a su primera pregunta, Rubén. Gracias, ministra. De alguna manera ratifica un elemento que venimos siempre conversando y planteando. El primer punto, efectivamente, coincidimos todos quienes estamos en este espacio, que hay que empezar a acercar de mejor manera al mundo legal, a los abogados, y a quienes estamos habitualmente en la vertiente más técnica, la verdad, en cómo somos capaces de articular relatos y conversaciones efectivamente que lleguen efectivamente al mejor entendimiento de todas las partes. Generación de información, lo sigue relevando la ministra, pero claramente también le da un acento que también no es menor de indicar. Generación de información robusta. Y eso, claro, significa también en la práctica no solo usar sensores, usar elementos de medición, pero tienen que estar claramente vinculados con los distintos criterios de aseguramiento metrológico que eso requiere. Sin verificaciones, sin calibraciones, la información, la verdad, no tiene mucha validez, por lo tanto tenemos que también hacer un esfuerzo ahí en ese sentido. Siguiendo lo que planteamos a propósito de estos grandes temas todavía, quisiera de alguna manera hacer un acercamiento particularmente con el director Moscoso a propósito de su mirada, de su esfera todavía muy específica, asociado al sistema de evaluación ambiental. Y ahí preguntarle, director, efectivamente, ¿ves tú con cierto espacio que efectivamente la permisología ambiental vaya avanzando a incorporar este tipo de elementos como un elemento ya efectivamente explícito en la resolución de calificación ambiental, por ejemplo? Muchas gracias, Rubén, por la invitación y bueno, también por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar que la institucionalidad ambiental ha sido pionera en la incorporación de tecnología o herramientas de tecnología para justamente la tramitación de los procedimientos ambientales. Tenemos que ya el año 2003 se incorpora la tramitación electrónica del CIA, electrónico, el SIA, como bien se conoce, que en un inicio está establecido sobre un sistema, más bien una estructura monolítica, que era muy compleja de poder maniobrar o modificar. Hoy en día hemos migrado ya más bien hacia una arquitectura del SOA, que permite justamente la modularización y también la reutilización de distintas funcionalidades, y eso justamente nos ha permitido como servicio, al menos como institucionalidad ambiental, poder transitar hacia mejorar los niveles de tecnología y justamente estar más en línea o más bien en lo que están los avances tecnológicos que hoy en día se están utilizando. Así que creo que eso es muy importante, ya que la tecnología o el uso de los sistemas en línea permite, por una parte, mejorar los niveles de transparencia del servicio. Hoy en día están toda la información en línea, uno puede descargar
todos los informes de los servicios, con firma electrónica avanzada. Hemos incorporado también la firma con clave única para suscribir documentos, lo cual también facilita y hace más accesible a los ciudadanos poder suscribir documentos sin tener que tener el e-token que tiene un costo asociado, pero da la confiabilidad también de que la persona que suscribe es aquel que está justamente la persona que tiene la firma con clave única, ¿no es cierto? Y también eso da mayores niveles de publicidad a los actos y también permite facilitar y fomentar la participación ciudadana a través de justamente la consulta de los distintos expedientes de evaluación que se encuentran permanentemente en línea y también actualizados en tiempo real. Así que creo que hemos transitado un camino hacia eso. Sin lugar a duda todavía falta muchísimo por mejorar. Creo que es fundamental mejorar la coordinación, la integración de la información, que es algo que se ha conversado acá en los distintos paneles de expositores, y también mejorar la interoperatividad entre los distintos servicios públicos, porque hoy en día, tal como mostró Sebastián en su presentación, hay información que por ley o por reglamento el SEA reporta a la superintendencia, pero también sería muy interesante generar sistemas que se nutran de manera constante y permanente, para lo cual el SEA pueda también contar con información de la SMA, tanto de monitoreo y seguimiento, que puedan nutrir la evaluación de impacto ambiental, no solamente quedarnos en sistemas predictivos o estimaciones de emisiones o modelaciones, sino que ya contar con información de terreno que ha sido levantada por los propios titulares de, por ejemplo, de un área de influencia, o para poder validar una línea de base determinada. Creo que eso es hacia donde son los desafíos que están pendientes y hacia donde tenemos que también avanzar, pero para ello, sin lugar a dudas, se requiere también estandarizar el seguimiento ambiental para que justamente se puedan aportar datos y no informes que vengan en distintos formatos, y justamente para ello hemos trabajado con la Superintendencia de Medio Ambiente de manera muy permanente durante toda esta administración, específicamente con la Fiscalía, con Dominique Hervé, respecto al tema de coordinación institucional, respecto, por ejemplo, a los formatos de las resoluciones de calificación ambiental, que eran un problema para la superintendencia a la hora de llevar adelante fiscalizaciones, y se trabajó en un formato que pudiese ser más fácil para los titulares y también para la entidad fiscalizadora a la hora de llevar adelante la fiscalización y el seguimiento de estas resoluciones de calificación ambiental, pero claramente nos falta también poder estandarizar y avanzar en este otro aspecto de la estandarización del seguimiento. Creo que ahí tenemos un desafío pendiente para poder justamente estandarizar, poder establecer también parámetros y calibraciones que sean necesarias para que esos datos sirvan a la superintendencia, y al mismo tiempo las RCA también puedan ser más dinámicas. Recordemos justamente lo que señaló también el ministro hoy en día, en la mañana, que se sometió a aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el 30 de noviembre, las modificaciones al Decreto Supremo 40, dentro de las cuales se propone la incorporación del artículo 74 bis, que justamente habla de cuando de la actualización de la RCA, cuando no son cambios de consideración, que ellas deberán ser reportados a la superintendencia, y eso justamente va a requerir mayores niveles de interoperatividad y de coordinación entre ambas instituciones. Así que creo que la permisología y las resoluciones de calificación ambiental tienen que transitar sin lugar a dudas hacia ello, y a mejorar los niveles, las herramientas tecnológicas con las cuales hoy disponemos. Gracias, director. Funcionalidad en el servicio de evaluación ambiental, un elemento que ya está efectivamente implementado y que va evidentemente en el camino de las mejoras. Integración de la información, elemento que también nuevamente se vuelve a remarcar como parte de los desafíos. La interoperatividad entre los distintos organismos sectoriales, que también ha sido parte de un desafío que se ha ido planteando de manera explícita. Ahora bien, con esos datos, digamos, más allá un poco y aprovechando un poco los comentarios que nos hacía en la mañana el superintendente, y a partir de la experiencia que plantea Sebastián Elgueta, digamos, como parte del Departamento de Gestión Informática de la Superintendencia, superintendente Franz, y me quiero ahí también detener un rato en un concepto que es interesante también de remarcar. Compromiso institucional, personas, los cambios que probablemente esto significa, instituciones como las instituciones públicas en general, que digamos que muchas veces se entienden o se visualizan como instituciones que son de alguna manera reactivas a los cambios. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese sentido,
tu mirada y efectivamente desafíos que vienen a futuro, a propósito de que estamos a puertas de cambios de gobierno y por lo tanto cambios en teoría en distintas gestiones, la verdad. ¿Me estás despidiendo? ¿Me estás despidiendo? ¿Aló? Un par de palabras sobre lo que mencionó recién Juan Cristóbal, que me parece súper relevante. Primero, ¿cuánto podrían beneficiarse los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de contar con la información sistematizada que nosotros levantamos en terreno? Porque las cuestiones que se evalúan, alguien dijo por acá en una lámina, los modelos están malos, pero a veces son útiles. Nosotros comprobamos diariamente que los modelos están malos, pero a veces son útiles. Esa premisa es real. Entonces, podemos de alguna manera aportar información, yo creo, de mucha calidad para mejorar los procesos de evaluación, para que los organismos sectoriales, los OECA, puedan perfeccionar sus comentarios, sus observaciones y dirigirlas de una manera más adecuada, digamos, a la realidad. Efectivamente ahí tenemos un área que hay que trabajar y yo creo que es un desafío a asumir en los próximos años. Diseñar un canal de traspaso de esa información para el CEI. Por otro lado, el tema de la RCA fiscalizable. Efectivamente, eso beneficiaría mucho a todos los actores del sistema, no solo a la superintendencia, sino también a los titulares, porque les permitiría a ellos mismos organizar su trabajo sobre la base de obligaciones y compromisos claros. Todos sabemos que la RCA hoy día tienen una obligación por allá, otro compromiso por acá, entonces está todo disperso en el marco del proceso, en alguna adenda, en la adenda 1, en la 4, etcétera. Es un caos, ¿eh? Sin mencionar que las RCA del año 94, 97, 98 son RCA para proyectos grandes que tienen 4 páginas, donde uno en realidad no sabe como fiscalizador qué es lo que tiene que fiscalizar. Todo esto hay que superarlo, ¿cierto? Y yo creo que a través de una herramienta como una RCA fiscalizable, es decir, una RCA que tenga, independientemente del proceso de evaluación, pero que tenga como producto una suerte de ficha, ¿verdad?, de obligaciones y compromisos, sería extraordinariamente útil para todos. Y es una obligación que le corresponde a mi colega acá Moscoso. Ahora, en respecto al tema del compromiso, bueno, es fundamental. O sea, así como Catherine mencionaba que en la empresa privada cuesta superar la cultura productiva, digamos, y se ve al tema ambiental como un escollo, como un trancapelota, yo diría que en el servicio público ocurre algo parecido. O sea, en el aparato público no están los organismos preparados para enfrentar, o más bien no tienen la claridad de que por este camino se puede hacer mucho más eficiente, se puede hacer mucho más adecuado el trabajo. Es una arquitectura institucional, digamos, que fue creada hace muchos años, que cuesta remover, digamos, y que cuesta ponerla al día. Nosotros tuvimos la fortuna de que somos una institución nueva, ¿verdad? Entonces pudimos hacerlo durante nuestro proceso de crecimiento. Yo siempre he dicho que yo tuve la fortuna de agarrar esta institución como una hoja en blanco, entonces hemos hecho las cosas a nuestra manera, si ustedes quieren. Claro, pero en organismos más grandes, más antiguos, con más historia, no sé, estoy pensando en el MOP, estoy pensando en instituciones de ese tamaño y con esas responsabilidades, yo me imagino que obviamente es mucho más complejo y por lo tanto es mucho más necesario el compromiso y una actitud, digamos, proactiva de la alta dirección. Tal vez no diré del ministro, pero por lo menos del subsecretario y desde luego de todos los jefes de división y jefes de departamento que tienen que estar alineados con esta nueva mirada de hacer las cosas. Esto no es solo válido para las instituciones de fiscalización, también es válido para organismos sectoriales que cumplen funciones de apoyo a la producción. Ustedes ven lo que pasa con Cernapesca. Cernapesca, si bien es una institución que tiene facultades fiscalizadoras, en realidad es una institución cuyo objetivo es generar condiciones para que la producción, en este caso de salmonicultura, de metílido, etcétera, prospere y le vaya bien y se reproduzca y tenga más y mejores negocios. ¿Ah? Eso en realidad, así como la CONAF también tiene que trabajar el tema del fomento, ¿no es cierto?, la industria forestal, etcétera. Entonces todas estas herramientas van en apoyo, ya sea de la fiscalización o de el apoyo al sector productivo.
Y ahí el compromiso de la alta dirección obviamente es fundamental. Gracias. De las dos cosas que ustedes han señalado, yo creo que es importante de nuevo volver sobre lo normativo, porque lo normativo se transforma en una barrera a esta, en el fondo, despliegue o mejoramiento del tema de la información. ¿En qué sentido? Uno puede ver, por ejemplo, lo que hizo la presentación de Cernapesca o la presentación de CONAF, pero ahí tú no tienes un instrumento, en el fondo, de gestión ambiental que de alguna u otra forma te enmarque el cumplimiento de ese acto administrativo. En el caso de la superintendencia, su labor está basada en instrumentos y por lo tanto los instrumentos tienen de alguna u otra forma un marco normativo que no es posible cambiar. Entonces, lo que yo llamo ahí, por eso es que hacía el llamado de cómo el derecho tiene que empezar a actualizarse, es pensar en que si tú haces, por ejemplo, lo que fue la experiencia que explicaba Catherine de Angloamérica, usted tiene un instrumento normativo que hizo un cambio cultural en su organización. ¿Y por qué? Porque ese instrumento normativo incorporaba entonces ese elemento de información de los SEMS y de la necesidad de que haya en línea. Entonces es súper necesario que todo el desarrollo que se vaya haciendo a través del Internet de las cosas o del Big Data o de todo el pensamiento de la unidad de negocio tenga un reflejo en lo normativo para que cuando llegue, por ejemplo, al Tribunal Ambiental o a otra jurisdicción, los quienes que tengan que resolver la controversia puedan tener un sustento normativo que pueda permitir, en el fondo, no solo validar desde el punto de vista del medio de prueba, sino que en el fondo realmente apoyar en esta eficiencia de los procedimientos. Si es que no, por ejemplo, si es que en la RCA tiene una determinada forma, la Corte Suprema nos ha dicho en las últimas sentencias de casación, en ATI, en Punta Piqueros, que lo que señala la RCA es lo que manda. Y por lo tanto, de alguna u otra forma, nos está dando la flexibilidad para que estos cambios, ya sean de consideración o no sean de consideración, dependiendo de su o no elusión o no, en el fondo puedan ser de alguna u otra forma validados normativamente. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío que yo lo planteo desde el punto de vista, uno es el desafío que puedan tener los propios organismos sectoriales en hacer, en el fondo, un desarrollo de todo lo que es los procesos de digitalización, todo lo que es en el fondo el cumplimiento de su propio objetivo, pero hay que tener ojo cuando estás bajo el alero de un acto administrativo o de una autorización o de un permiso que tenga de otra forma ciertos límites. Sí. Para complementar, estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, si no tenemos un marco normativo que de alguna manera induzca, ¿no es cierto?, estas transformaciones, estamos en un ámbito de la voluntariedad y donde es mucho más difícil avanzar. Ahora, sin embargo, un acto administrativo y una resolución de calificación ambiental es un acto que es tan obligatorio como una norma respecto al titular que la obtiene, digamos. Entonces, una cuestión que olvidé mencionar es que no solo el SEA se puede beneficiar de la información que nosotros levantamos en terreno como input para generar una evaluación y condiciones de mitigación y de reparación, etcétera, más adecuadas. También yo creo que el SEA puede, por la vía de las resoluciones de calificación ambiental, exigir a los titulares que implementen sistemas de monitoreo y de seguimiento que vayan en esta línea. O sea, así como el 28 le exige a las fundiciones que se conecten en línea, a lo mejor el SEA, cuando apruebe la próxima central termoeléctrica, bueno, no sé si van a ver más, pero cuando se apruebe la próxima central termoeléctrica tenga la posibilidad, a través de la RCA, de exigirle una conexión en línea entre esa unidad y la Superintendencia del Medio Ambiente, o un relleno sanitario que tenga la exigencia de monitorear la calidad del efluente de su planta de tratamiento y suministrar esa información en línea a la super, o no sé, una industria que va a generar emisiones de material particulado o cualquier cosa, que instale SEMS, o si la realidad no lo permite porque es una cuestión más pequeña, bueno, que se hagan estimaciones en función del combustible, en función de los caudales, etcétera, y que eso se reporte también, ¿no es cierto?, automáticamente a la superintendencia. Está, por lo tanto, sin un fundamento normativo tipo reglamento, ley, está hoy día en la resolución de calificación ambiental la oportunidad para que el SEA introduzca estas obligaciones. Y para eso entonces lo que debería haber en el SEA es en el fondo los unicornios de los que hablaba Sebastián.
porque en esa RCA va a tener que reflejar en esos avances tecnológicos o de alguna otra forma cláusulas que permitan también actualizaciones, porque la tecnología va mucho más rápido que las RCA, a pesar de los mecanismos de actualización que uno pueda prever normativamente, van a una velocidad mayor. Entonces tiene que haber de alguna otra forma, por supuesto garantizando todos los derechos de los regulados, pero pueden haber mecanismos que permitan que esto como sea un win-win para todos. O sea, yo creo que efectivamente los 3 niveles que uno podría ver toda la aplicación de todo lo que ustedes han logrado recopilar en este informe que yo recomiendo leer, es que en el fondo mejorar una gestión, mejorar la fiscalización, pero también desarrollar nuevos desafíos que permitan que las coordinaciones entre las instituciones del sector público vayan retroalimentándose. Como decía el superintendente, o sea, la fiscalización ayuda a la evaluación ayuda a que la fiscalización sea más eficiente y asimismo hacen ustedes una mejor trabajo y probablemente también se rebajan las tasas de judicialización. Sí, solamente agregar que la misma línea de lo que se está debatiendo o conversando más bien ahora, que justamente prontamente va a ingresar a Contraloría esta modificación del reglamento que establece este artículo 74 bis, que por supuesto tiene que ir a trámite de toma razón y revisar la legalidad de esta nueva incorporación de este artículo. Pero la idea justamente, y lo que se identificó en la Comisión Asesora Presidencial para la revisión del CIA, que operó durante todo el año 2015-2016, de la cual también participó el Tribunal Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, los distintos OAECA, y tuvo participación ciudadana y todo, justamente se identificó que uno de los problemas era la gestión de los cambios en la resolución de calificación ambiental y cómo podíamos justamente autorización de funcionamiento, entendiendo la naturaleza jurídica de la resolución de calificación ambiental como el marco normativo para que un proyecto pueda ejecutarse con sus características especiales, pueda justamente adecuarse a las realidades de un proyecto, que son entidades vivas que justamente van cambiando de acuerdo a necesidades, condiciones económicas y claramente un acto administrativo de carácter pétreo no se adecúa a la estructura de estos proyectos, y es por ello que justamente una de las medidas es la actualización de la RCA, pero también hay otras más que son de fondo, que ya requieren modificación legal, para lo cual también el Ministerio de Medio Ambiente ha comprometido dejar presentado al menos borrador de mensaje de modificación de ley, de la ley 19.300, donde se incorpore también la gestión de cambios de la RCA y otras medidas que hoy en día justamente nos tienen un tanto complicado desde el punto de vista de que los tribunales de justicia han señalado que solamente la RCA se modifica, y la Contraloría así también lo ha señalado, a través de las vías establecidas en la ley, y eso es una nueva evaluación de impacto ambiental, un 2515 o los recursos respectivos, y ahí se agota la estructura. Entonces las consultas de pertinencia sabemos que desde el punto de vista normativo no tienen la facultad ni la naturaleza jurídica de poder modificar una RCA, pero de facto lo están haciendo. Entonces esos son temas que tenemos que regular, tenemos que enfrentar como país, porque hoy en día nos están generando problemas, anomalías sistémicas, y creo que es muy importante que la tecnología pueda también venir a apoyarnos desde este punto de vista, dialogue también con el derecho, y para ello se requiere incorporar inteligencia al negocio. Como yo les señalaba, hemos trabajado en formatos de resolución de calificación ambiental con la SMA, pero probablemente nos ha faltado quizás trabajar más en temas de coordinación desde de la división de tecnología y gestión de la información con TI de ustedes, o sea, complementar más información para poder hacer más interoperativo, estandarizar el tema de los seguimientos para establecer parámetros que sean útiles para la Superintendencia de Medio Ambiente, y de esta manera mejorar la calidad de la información que nos permita tomar mejores decisiones a futuro. Gracias, director. A propósito de lo que vamos de alguna manera poniendo sobre la mesa, la necesidad prácticamente ya ineludible de generar un ecosistema para lo que es el sistema, la lógica del Next Generation Compliance, y donde los 3 colegas que están presentes en esta mesa relevan los desafíos normativos, los desafíos tecnológicos y los desafíos institucionales. Quiero marcarles un par de preguntas abiertas a los 3. La primera de ellas, ¿el trabajo con los privados, una obligación o una necesidad? La segunda, ¿cómo manejamos finalmente la información desde el sector regulador y del ente fiscalizador hacia la comunidad? ¿Entregamos información abierta o tenemos que filtrar la información? ¿Tenemos que generar otros elementos asociados a la educación ambiental mucho más potente en otro ámbito? Yo creo que ahí también se marcan algunos conceptos que
como les digo, se los planteo a los tres y queda abierta ahí la palabra. Ya, fáciles las preguntas. O sea, la información, ya lo mencioné yo, el trabajo con el sector privado es fundamental cuando uno quiere montar este tipo de sistemas. No podríamos tener un mecanismo de reporte trimestral de impuestos verdes o de cara, digamos, preparatorio de lo que va a ser, ¿no es cierto?, la declaración y el pago de impuestos verdes, si no hubiéramos hecho el ejercicio con cada una de las unidades que están obligadas a pagar ese impuesto. O sea, nosotros no somos operadores de centrales termoeléctricas, ¿eh? Nosotros no estamos diariamente manejando los paneles de control de caudales y de emisión, etcétera, que tienen las turbinas y las chimeneas de las termoeléctricas. Entonces, forzosamente tenemos que entender ese proceso y por lo tanto tenemos que ir e involucrarnos con los protagonistas de ese proceso, que son los privados. No podríamos hacerlo por nosotros mismos, digamos, sin esa colaboración. Y con respecto a liberar la información, bueno, nosotros justamente hemos tenido esta discusión en las últimas semanas, porque yo creo que ya hemos llegado a un nivel de maduración, o la institución ha llegado a un nivel de madurez que nos permitiría eventualmente liberar más información de la que hoy día está disponible al público, digamos. Y estamos seriamente pensando en el corto plazo en liberar información relativa a los informes de seguimiento, por ejemplo, particularmente de RILE, de manera que estén disponibles para todo el mundo. Porque al final entendemos que esa información muchas veces puede ser de utilidad para investigadores, para gente que está en el mundo académico y que está haciendo estudios, ¿no es cierto?, específicos en relación a este tipo de materia. Lo mismo podríamos hacer eventualmente con los datos justamente de emisiones de unidades generadoras de otro tipo. Hay que ver, como alguien mencionó acá, hay que ver, creo que fue la misma Alicia, y en eso estamos, las implicancias jurídicas de aquello, ¿no? Porque nosotros, como ustedes saben, las infracciones prescriben dentro de un plazo de 3 años desde que son detectadas, y en ese periodo de investigación, digamos, antes de la formulación de cargo, nosotros manejamos la información reservadamente. Entonces, si nosotros la liberamos antes de ese momento, ¿hasta qué punto podría inhibir después el inicio de un procedimiento sancionatorio? Porque se vulneró la reserva de la investigación. No sé, son detalles legales, normativos, que tenemos que estamos abordando, pero el objetivo, como digo, es poder llegar a una transparencia aún más profunda de la que ya tenemos. Hoy día tenemos transparencia así, pero muy, muy completa. El Sistema Nacional de Información que mostró Sebastián, ahí está todo. Si tú quieres poner la dirección de tu casa y saber dentro de un radio que tú establezcas, 1 kilómetro, 5, 10 o 100, cuáles son las unidades fiscalizables que están ahí, cuándo fueron fiscalizadas, si fueron objeto de un procedimiento sancionatorio y qué multa se les aplicó, eso está hoy día ahí. O sea, ustedes lleguen a su oficina o a su casa y pongan la dirección de su casa y hagan la prueba. Entonces, pero la pregunta es si vamos a profundizar en este camino, si vamos a ir más allá y vamos a disponibilizar al público información que hoy día ocupamos para hacer investigación de eventuales casos vía procedimiento sancionatorio. Pero yo creo que vamos hacia allá. Tenemos que despejar las dudas legales, pero creo que vamos hacia allá. Gracias. Claro, la pregunta está un poco para la administración más que para los tribunales. Si usted me pregunta, yo creo que obviamente el trabajo coordinado entre el privado y el regulador o el privado y la administración es una necesidad, pero además es un beneficio mutuo. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido todo lo que hablaba Cristian respecto de lo que ha sido el programa de cumplimiento, que pese a que ya hubo un incumplimiento, lo que tiene un foco de un instrumento colaborativo. Y yo creo que eso debería ser un acento que debería estar en la administración, también en el caso de la evaluación. O sea, yo creo que a veces la evaluación no tiene necesariamente ese
matiz colaborativo, y estoy pensando de los dos lados, o sea, quizás la industria maneja una cantidad de información que no está poniendo a disposición del evaluador, y el evaluador por lo tanto se toma más tiempo para poder en el fondo hacer la tramitación del procedimiento, y yo creo que ahí tiene que ver con lo que hablaban también, Cristian, de los cambios culturales. Yo creo que efectivamente hacer un cambio cultural en una organización, ya sea privada o pública, siempre es mucho más complejo. Respecto a la información, y esto lo digo más bien desde mi rol de investigadora del Centro de Derecho Ambiental, yo creo que, y lamento que no esté Cernapesca, pero yo creo que lo que ha pasado en antibióticos en el caso de la acuicultura es el ejemplo más claro de que si la ciudadanía organizada está requiriendo información, va a utilizar todas las vías. No solo usó ley de transparencia, se fueron a la jurisdicción ordinaria, se fueron a la Contraloría, o sea, y por lo tanto lo que están buscando es el uso de antibióticos no agregados, sino desagregados, y uno podría pensar que esa información a esta altura debería ser transparencia activa. Ahorras un montón de recursos del servicio público, que tiene que estar defendiéndose en todas estas instancias, que tiene que estar negando la información cuando es una información que además ha sido señalado que no va en contra de los principios de la competencia desleal. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que es un análisis que tiene que hacer cada uno de los organismos públicos, que tiene que ver mucho con lo que acaban de decir de los marcos de la legalidad, pero también las normas de reserva en la ley de transparencia han sido bastante interpretadas, hay jurisprudencia, y por lo tanto es posible hacer ese análisis. Creo que ningún organismo ha ido más allá de la transparencia activa que está establecida en la ley, y quizás es ahí donde hay todavía un margen de acción que puede, como les digo yo, significar también un ahorro de recursos para la propia administración. Director. Bueno, respecto a la primera pregunta, si el trabajo con los privados es una obligación, una necesidad, bueno, al menos desde el punto de vista del CIA, hay que recordar que el sistema de evaluación de impacto ambiental como instructivo, o sea, como instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, justamente se inicia a solicitud de una parte que presenta una IA y acciona al Estado. Para nosotros es fundamental entender los distintos roles de los actores que participan en este sistema, y desde ese punto de vista es fundamental contar con la colaboración de los titulares de proyectos, de los proponentes, de los AECA, en el rol coordinador, y también desde el punto de vista de administradores del sistema, por supuesto de las distintas entidades y funcionarios que también participan de este sistema, porque no tenemos que recordar que también son personas las que finalmente están detrás de las distintas direcciones regionales y en dirección ejecutiva. Ahora, acá es muy fundamental entender que el CIA no está diseñado para rechazar proyectos, o sea, quien entienda eso no está entendiendo que está diseñada la institucionalidad ambiental. El CIA, tanto así que un proyecto que es rechazado al día siguiente de notificado puede volver a ingresar nuevamente, y estamos obligados como servicio a tener que evaluarlo. El CIA tiene por objetivo incorporar la variable ambiental a los proyectos de inversión, y desde ese punto de vista está diseñado para mejorar los proyectos, mejorando que cumplan con la normativa ambiental aplicable, en el caso de los estudios de impacto ambiental, que presenten medidas de mitigación, compensación o reparación que sean apropiadas para hacerse cargo de sus impactos significativos. Y para ello claramente se requiere la colaboración de los titulares de proyectos y también de los distintos organismos públicos que participan con sus respectivas competencias en este sistema. Respecto a fomentar la transparencia de la información, la verdad es que el CEA tiene una cultura de transparencia total, o sea, nosotros tenemos todos los documentos publicados, siempre se entrega toda la información que se solicita por ley de acceso a la información pública, salvo aquellas causales de reserva establecidas en el artículo 21 de la ley 20.285, pero en general los estándares de transparencia son muy altos, porque está todo publicado en el expediente en tiempo real, y los casos que hemos tenido que se han declarado alguna reserva de información respecto, por ejemplo, a un anexo, nos ha ido más o menos en tribunales. Entonces la verdad es que ya no es una práctica que hayamos utilizado, que hayamos vuelto a replicar, ni mucho menos que vayamos a fomentar. O sea, efectivamente vamos a aplicar las causales de reserva solamente y en aquellos casos de manera muy restrictiva que realmente corresponda. Y lo que sí creo que es muy importante es fomentar, como otros instrumentos de gestión ambiental que creo que sí están al debe y que eso genera problemas y anomalías también en el CIA, y uno de ellos
ellos, yo creo que el principal es la educación ambiental, que está en nuestra ley 19.300 y que parte, yo creo que por enseñarle a los niños en los jardines para que la importancia de proteger el medio ambiente y de cuidar su medio ambiente para que después a futuro podamos tener una visión más a largo plazo y un desarrollo sostenible, que es lo que en el fondo todos pretendemos para el mejor de nuestro país. Gracias, director. Elementos colaborativos público-privados, evidentemente una impronta que se marca, la transparencia activa, como nos dice la ministra, efectivamente también un elemento que va marcando la agenda. Y ahora, efectivamente, para ir ya terminando, en un minuto tienen espacio libre para dar vuestros puntos de vista, digamos, y desafíos que probablemente se plantean de aquí en adelante. Bueno, creo que quedan hartos desafíos pendientes como institucionalidad ambiental. Dentro de la institucionalidad ambiental también considero a los tribunales ambientales, porque claramente ejercen un rol de control y de revisión respecto a los actos de los distintos organismos públicos que integramos este sistema, y eso es un rol fundamental, porque finalmente es una garantía de que hoy en día los actos de la administración pueden ser revisados por un ente independiente como es el Poder Judicial, y nos queda desde mi punto de vista al menos, nos queda por avanzar en todas aquellas medidas, estas medidas que fueron debatidas en la Comisión Asesora Presidencial, en la modificación reglamentaria, pero también en la modificación de la Ley 19.300, que yo creo que también requiere hacerle ciertos ajustes, y también quiero ser súper enfático que creo que también tenemos que avanzar mucho en el desarrollo de otros instrumentos de gestión ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente en esta gestión ha impulsado más de 14 planes con los cuales entregan también otras herramientas para poder evaluar de mejor manera los proyectos, pero falta también desarrollo del ordenamiento territorial, evaluación ambiental estratégica, y creo que eso, cuando una vez esté bien desarrollada políticas públicas coherentes, vamos a tener una mejor operatividad del CIA. La CIización, yo creo que es algo que el CIA no va a resolver todos los problemas, porque finalmente un instrumento es un procedimiento. El CIA no es la panacea, el CIA es un procedimiento que tiene como por objetivo súper claro, y eso no tenemos que perderlo de vista, y no podemos pretender que el CIA resuelva todos los problemas ambientales de este país. Bueno, en realidad queda mucho obviamente por hacer. Hemos avanzado bastante, pero todavía queda muchísimo por avanzar y perfeccionar el sistema, el modelo. Ahora, si me pidieran, digamos, decir un ámbito en el que yo creo que es prioritario centrar el esfuerzo en los próximos años, yo diría que es en tratar de replicar este mecanismo que nosotros tenemos de manejo de la información y de instrumentos de fiscalización en los demás organismos públicos que tienen competencias ambientales, en la Red Nacional de Fiscalización Ambiental que nosotros lanzamos en 2014. O sea, así como Cernapesca y ellos mismos lo dijeron acá, se han beneficiado del modelo que nosotros estamos implementando. Yo creo que esto puede ser replicado en los otros 15 servicios que integran la red. Estoy pensando en aquella parte que se refiere a las funciones de fiscalización ambiental sectorial que tienen esos organismos, ¿verdad? La CONAF, la DGA, el Cernagiomín, los Ceremis de Salud, etcétera. Entonces, yo veo a la superintendencia fortaleciendo a esos cuadros sectoriales, de manera que en el futuro la fiscalización más bien esté concentrada en ello, y la superintendencia sea una especie como, digamos, como la ley dispone, que es una entidad rectora que va de alguna manera estableciendo las pautas, indicando las directrices, pero en la parte operativa yo veo a los cuadros de los organismos sectoriales mejor preparados, mejor capacitados, y con este tipo de herramientas los veo a ellos en terreno. Nosotros estamos avanzando en esa lógica, y por ahí hay que también meter este tema del uso de instrumentos tecnológicos. Gracias. Solo complementar un poco a Cristiana en el sentido de que eso mismo vaya acompañado de una reforma normativa que permita que existan procedimientos, por ejemplo, en la propia superintendencia que hagan un mejor uso quizás de esta avance que ustedes han hecho en la tecnología de la información. Estoy pensando en el caso de ruido o de los reportes mismos de riles, que puedan haber procedimientos que no sean necesariamente que tengan que ir a otra división para que se formulen los cargos. Quizás hay cosas que se podrían hacer tramitaciones menos
densas, un poquito más pues, pensando en procedimientos monitorios o en lo que en algún minuto ha usado la misma CIS. No sé, yo creo que ahí hay un avance también normativo para que el derecho no sea una barrera, sino que sea en el fondo un socio estratégico de las funciones de las distintas como actores de la administración, pero en este caso de la superintendencia, que además es la que ha llevado a cabo esta labor tan significativa. Así que yo lo felicito a Sebastián y felicito al superintendente. Gracias, ministra. Quiero agradecer a los panelistas por sus comentarios, sus opiniones. Evidentemente se nos plantean puros desafíos por delante, y agradecer también al Departamento de Gestión de la Información, a Sebastián. Yo soy usuario, y más bien mi departamento es usuario de su servicio, al igual que Fiscalía y al igual que Sanción. Ustedes lograron entender lo que requeríamos y de alguna manera lo tradujeron en las herramientas que hoy día nos han entregado en términos de lo que es el desarrollo de las facultades y atribuciones y capacidad y competencia de nuestras propias instituciones. Muchas gracias, un aplauso, quiero pedir un aplauso a los... Gracias. Muy bien, con esto damos por terminado la mañana. Agradezco también a las autoridades participantes en el panel y a nuestro incisivo y agudo moderador, Rubén. Y a todos ustedes por su asistencia. Espero que haya sido provechoso para sus proyecciones y propósitos en sus respectivos sectores. Que tengan una linda tarde.